El otro día me contaron el contrato de David Albelda y yo creo que hay cosas que yo a veces no entiendo cómo alguien sale y da tantas lecciones y tal, y llaman mentirosos a otros. Manolo Llorente y David Albelda deberían de explicar alguna vez el contrato que hicieron en Valencia. David Albelda debería explicar el contrato que tenía en Valencia. David Albelda firmó un contrato indefinido con el Valencia. Y cuando lo rescinden, David Albelda se lleva 1.400.000 euros. Cuando se había pasado 6 meses jugando con la prensa, si me quedo, no, vamos a ver si renuevo, si no renuevo. Tenía un contrato indefinido. Sal y desmiéntelo, o haz un tuit. Tú que te das también en el Twitter, haz un tuit y desmiéntelo. Y lo hicisteis para pagar menos impuestos. Que no sé si era algo bueno o malo para el club, porque si hubieran pillado, aquelarre. Pero luego hay gente en esta ciudad que tiene los arrestos para salir y decir que mienten y tal. Albelda, que tú tenías un contrato indefinido, que tú te pasaste 6 meses mintiéndole a la gente diciendo que te iban a renovar o no, o que dependía del entrenador. Y tú tenías un contrato indefinido. Sal y di que es mentira lo que yo estoy diciendo. Sal y desmiéntelo. O que lo desmienta Braulio Vázquez, que era el director deportivo que estaba cuando se rescinde el contrato de David Albelda. Ya van paga tú y yo, Roberto. Ya está. No. Pero es que La decisión luego es de Jukic. La decisión Vale. deportiva la toma Jukic. Como entrenador. Claro. Pero luego al que le toca rescindir, ¿quién es? El que director estaba de deportivo. presidente en ese momento. En ese momento era Amadeo Salvo, pero se acababa de marchar Vicente Andreu. No recuerdo ya Y tanto. Braulio ¿Estaba Salvo Vázquez, ya? Sí. La reunión en Paterna es Amadeo Salvo, David Albelda y Braulio Vázquez con Jukic. Y nos engañaron como chinos, pero el primero que no dijo la verdad fue Amadeo Salvo. Que salió y dijo, no, hemos decidido que no renueve. No, ¿qué cojones no renueva? Lo tienes que rescindir para que se vaya del Valencia, porque tenía un contrato indefinido. Y se hace así para ahorrarse impuestos. Pero era la coletilla para ahorrarse impuestos, no. Era para que Albelda tuviera un contrato indefinido con el Valencia. Siempre renovaba un año más. Su contrato siempre se renovaba una temporada más. Y nos engañaron durante muchos meses diciendo que si renovaba o no renovaba. Cuando él sabía que por contrato, si lo querían liquidar, le tenían que rescindir. O sea que luego llamar mentirosos y que han mentido... Eso no se le puede llenar la boca a uno cuando ha estado tapando eso por 1.400.000. Que no han sido por 200.000 euros ni 100.000. No hizo como Echeverría, el del Atlético de Bilbao, que jugó un año gratis. Echeverría jugó un año gratis. Claro, es que aquí a algunos se les llena la boca de decir, tú también has mentido, coño. Y ya está. Y como jugador, uno de los más grandes de la historia. Como jugador. Pero luego, muchísimas cosas que callar. Muchas cosas que callar.